¿Y qué opina en relación a esto, que inclusive lo planteó la Presidenta de la Nación luego del fallo de Marita Verón, de democratizar, digamos, el Poder Judicial o buscar que haya otro sistema de elección? Se habla también de la elección directa de jueces, se plantean, digamos, se plantean distintas propuestas, pero bueno, ¿qué piensa esto de que se democratice un poco más el Poder Judicial? A nadie le puede molestar democratizar, en ningún ámbito, en ningún ámbito, especialmente si es del Estado. Nos puede incomodar, bueno, a nadie le gusta que lo controlen, pero el control hace falta. Al fin y al cabo la corrupción es eso, ¿no? La corrupción, lo grave de la corrupción no es tanto el hecho en sí como la ausencia de los mecanismos de control. Cuando funcionan los mecanismos de control, la corrupción resulta mucho más difícil. Y me parece que democratizar es aumentar controles, y eso estoy de acuerdo. Aumentar controles significa poner al alcance de la ciudadanía el Poder Judicial, las estadísticas. En la elección de los jueces, la elección directa de los jueces es un tema que no he pensado. Te diría que soy más bien conservador en eso, ¿no? Me cuesta pensar en esa posibilidad, me asusta un poco. Pero bueno, posiblemente sean prejuicios Claro. que haya que repensar, ¿no? Que haya que estudiar. Pero sí que estoy de acuerdo con todo lo que sea democratizar. Flamante, flamante ministro Omar Palermo, lo voy a nombrar porque algún oyente se incorpora y quiere saber quién está hablando. Hace pocos días se produjo una especie de fragmentación en la opinión y diríamos la posición que han adoptado muchísimos magistrados en el orden nacional a raíz de un primer comunicado que se dijo periodísticamente que lo había alentado varios miembros de la Corte Suprema y una posterior solicitada. La pregunta implica una respuesta delicada. En el caso de que usted se quiera sumar o al comunicado o a la solicitada, ¿en qué lugares adoptaría? Porque implica una buena distancia desde el punto de vista en que los propios magistrados observan a la justicia hoy en día, ¿no? Bueno, no es ninguna pregunta incómoda porque firmé el contracomunicado. Uh-huh. Firmé junto con Alejandra Gils Carbó, con Javier de Luca, Jorge Aguat, Daniel Herbeta, que es miembro de la Corte de Santa Fe, y otros tantos colegas, que no estábamos representados por aquel primer comunicado que, bueno, que se arrogaba facultades que no se tienen, exhortando, colocándose en un lugar por encima de la sociedad, exhortando a los poderes provinciales a que no se dicten leyes que afecten la estabilidad de los magistrados, exhortando al Poder Ejecutivo a otra cosa, y en definitiva poniendo en tela de juicio que se está cuestionando la independencia del Poder Judicial, y la verdad es que yo no creo que sea así, no creo que se esté afectando la garantía de la independencia ni en Mendoza ni a nivel nacional. Yo llevo ya 20 años de magistrado y en este país se respeta la independencia del Poder Judicial. Se cuestionan los fallos, bueno, eso es parte de nuestra responsabilidad como magistrados, hay que soportar las críticas, es parte del control republicano. Hay presiones, y sí, también tienen presiones los jueces que hace poco han tenido que resolver en Mendoza la responsabilidad de un sujeto por un accidente de tránsito, un hecho muy grave, con los familiares de la víctima en el público, con las fotos de la víctima. Eso también es presión, es muy difícil eso. Y eso quiere decir que los familiares de las víctimas están afectando la garantía de independencia del Poder Judicial. No, están reclamando por sus derechos. Y bueno, y esta es una función difícil y hay que saber soportar las presiones, pero eso no quiere decir que se afecten las garantías. En el caso puntual de la ley de medios, si hace 3 años y medio que se ha dictado una ley, todavía no se puede poner en vigencia, bueno, los interesados tienen derecho a cuestionar y a protestar. Algo tendrá que ver el sistema judicial que en 3 años y medio, independientemente de las responsabilidades, digo, no digo que todo el mundo sea responsable, pero alguien le tendrá que poner el cascabel al gato. Y en 3 años y medio no se puede aplicar una ley, algo estamos haciendo mal en el sistema judicial y hay que soportar las críticas. Doctor Palermo, ¿de qué forma uno a veces dice, bueno, cómo se cambian las cosas? ¿Se cambian desde abajo, cuestionando, planteando modificaciones al poder, a los que están en la conducción, o se cambian desde la conducción, en este caso usted como miembro de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza?
¿cómo es el camino para modificar la situación, en este caso de la implementación e impartición de justicia? ¿Cuál debería ser el camino? ¿Un ida y vuelta? ¿Se puede hacer desde el cargo que comienza a ocupar a partir de hoy? Yo creo que es muy importante lo que se puede hacer desde abajo. Me parece más invisible, pero lo que el juez de primera instancia, el fiscal, el juez de cámara puede hacer desde el momento mismo que recibe una víctima, cuando no hay público, cuando no hay gente, cuando el trato que se le puede dar a la víctima al momento que la víctima llega, el respeto al imputado, el respeto a la persona del imputado, el trato a los testigos, la forma en que uno desarrolla la actividad día a día, me parece que puede introducir es una forma de introducir cambios mucho menos visibles, mucho menos radicales. Después el discurso también me parece importante, instalar el discurso me parece importante a todo nivel. Y luego, bueno, creo que es tarea de la conducción, creo que es tarea con la conducción y generar consenso para que los proyectos sean institucionales. El mejor ejemplo de cómo se pueden cambiar las cosas para mí es Lesa Humanidad. En Lesa Humanidad, y además es un ejemplo exacto de todo, de cómo el Poder Judicial también hace política. La decisión de reperseguir los delitos de lesa humanidad fue una decisión política, y el Poder Judicial pasó a ser el brazo de ejecución de una política de Estado, una decisión política de Estado, claramente, y a partir de ahí se fueron venciendo todos los obstáculos. Primero el obstáculo que presentaban las leyes, los fallos fueron acomodando esa circunstancia, y bueno, hoy en día se transformó Lesa Humanidad en la política correcta. Eso demuestra que las decisiones institucionales, las decisiones políticas, bueno, fundamentalmente los cambios vienen por arriba, pero se generan desde abajo. Doctor Palermo, para seguir hablando específicamente de la justicia ordinaria de Mendoza. En materia penal, la justicia ordinaria de Mendoza, como la de Córdoba, han sido prácticamente pioneras del juicio oral y público. Recordamos que hasta no hace mucho en Buenos Aires se seguía con el procedimiento escrito, que es verdaderamente añejo y anacrónico. ¿Le parece posible, en el caso de que lógicamente esté a favor, de que Mendoza también pueda ser vanguardia en materia de juicio por jurados? Y es posible, teniendo en cuenta que va a haber que echarle mucho dinero a la infraestructura para que eso se haga factible, ¿no? El jurado tiene que ver con la democratización también. Me parece que en épocas en que el sistema judicial está tan cuestionado, me parece que el juicio por jurado por ahí nos puede amigar un poco con la ciudadanía. Esa es la primera intuición que tengo con el juicio por jurado. Tengo algunas dudas de, bueno, a qué nivel, cuál es el mejor modelo de juicio por jurado, pero en principio tengo buenas intuiciones y me parece bien. Me parece que el juicio por jurado es para el juicio oral, y yo creo que una de las fallas que estamos teniendo en Mendoza es que estamos teniendo demasiado juicio oral, que el sistema acusatorio permite otras instancias que no sea el juicio. El juicio oral tiene que ser para los casos realmente graves y cuando no ha sido posible solucionar el conflicto antes. Y a veces el conflicto no se soluciona antes por falta de iniciativas de las partes, sobre todo el Ministerio Público, ¿no? A veces el Ministerio Público tiene que salir rápidamente, en mi opinión, ¿no? A salir a solucionar el conflicto ya en la instrucción. Y entonces cuando se solucionan los conflictos antes, los juicios disminuyen y van los juicios realmente importantes, los juicios en los que está en tela de juicio o en juego la identidad de la sociedad, de algún modo, en normas que ponen en juego la identidad de la sociedad. Y ahí tiene que estar el juicio, y ahí el jurado me parece una herramienta de control, de democratización y de garantía. Doctor, le agradecemos mucho en su primer día como miembro de la Corte local la visita. Antes la compañera Silvia le va a hacer una última pregunta. Sí, una última pregunta por mi parte, porque ayer usted se despidió en relación al voto a los 16 años y también al aborto no punible. Bueno, me gustaría que acá exprese su opinión en la radio pública. Yo mencioné en mi discurso mi preocupación y mi interés por el sistema penal juvenil. Lo que dije es, los niños y adolescentes
no participan de la democracia ni en sentido formal ni en sentido material. En sentido formal no votan, no celebran contratos, no pagan impuestos, no eligen su educación. Y desde el punto de vista material, la mayor parte de los jóvenes que están en infracción con la ley penal son vulnerables, son chicos que están fuera del sistema social, es decir, el Estado no solo no los participa formalmente, sino que además el sistema social los ha dejado afuera. Y entonces resolver los conflictos que genera un hecho cometido por un adolescente con una pena, no solo tiene algo de cinismo, o sea, no te hemos dado nada, pero te exigimos todo, sino que, bueno, me parece que no, que hay que buscar medios alternativos. Y ahí creo que el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo pueden trabajar juntos en alternativas para que, porque además las ofrece la ley, para que se encuentre otra solución que no sea la pena. Y incorporarlos al sistema de democracia formal me parece positivo, o sea, que se pueda votar a los 16 años, si los podíamos meter presos, ¿cómo no vamos a poder dejar que voten? Pero lo más importante es incorporarlos a la democracia, no solo en sentido formal, sino en sentido material, es decir, darles un lugar de inclusión a los jóvenes. ¿Y en relación al aborto no punir? En relación al aborto, lo que dije es que hay un fallo de la Corte, que eso no se puede negar, y que eso hay que respetar, y que lo demás puede ser materia judiciable, y entonces prefiero no opinar. Eso fue lo que dije ayer. Y también se refirió a los pueblos originarios y a los campesinos, ¿no?, que pelean por la tierra. Sí, ese es un tema que también a mí me interesa, es un tema que también genera desigualdades. Los campesinos ocupan sus tierras de manera pacífica, explotan la tierra de manera no capital, sino de forma pasiva, en forma armoniosa, incluso armoniosa con el medio ambiente. Y por ahí, bueno, quienes aparecen como propietarios de las tierras, bueno, demandan la, entre comillas, ocupación, y los campesinos y los indígenas aparecen, lo primero que pasa es criminalizar eso, ¿no? Entonces, bueno, son usurpadores. Y entonces replantear cuál puede ser el derecho que tienen los campesinos y los indígenas sobre las tierras que explotan, y que en todo caso, si existe un conflicto, hay que pensar que es un conflicto de derechos reales, un conflicto de derechos humanos, pero que el derecho penal tiene poco para hacer ahí. Bueno, en el plano administrativo nos faltó nada más que eso, muy cortito, disculpe, doctor Palermo. No, tranquilo. ¿Puede que complique un poquito la tarea de la Corte el hecho de que se reclame con mucha legitimidad por parte del Poder Judicial la autonomía de recursos, debido a que además va a tener una tarea adicional? La autonomía de recursos es importante. Yo creo que la discusión tiene que terminar con la autarquía del Poder Judicial. La autarquía, lo que pasa aquí también acá está la distinción entre lo formal y lo material. Una autarquía formal sin recursos no es garantía de independencia. Entonces la garantía de la independencia viene con la dotación de recursos de acuerdo a las necesidades. Me parece que si eso es así, está muy bien que el Poder Judicial administre sus propios recursos, fije sus propias políticas salariales, tenga esa libertad y también esa responsabilidad. La libertad supone la responsabilidad de responder frente a la ciudadanía de cómo el Poder Judicial administra sus recursos, cómo paga sus sueldos, cómo discute con sus gremios, en fin. Doctor, muchas gracias nuevamente. Era el diálogo con el doctor Omar Palermo, flamante miembro de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, que se ha venido aquí a compartir con la radio pública unos minutitos antes de su primer día de trabajo. Gracias. Muchas gracias, doctor. A ustedes, muchas gracias a ustedes. Nos vamos a la tanda, ya volvemos.